En este panel, cuyo tema es abordaje psicopedagógico de la convivencia escolar, vamos a tener 3 importantes intervenciones. La primera a cargo del doctor Luciano Filpo, quien abordará la intervención docente para la promoción de la convivencia pacífica. El doctor Luciano Filpo tiene una larga y dilatada vida docente. Desde 1984 inició su labor hasta hoy y ostenta los siguientes títulos: maestro normal primario desde 1984 en el Emilio Prudón, licenciado en Ciencias Sociales de la UAS, licenciado en Derecho en la UAS, posgrado en Ciencias Sociales en Pucamaima, maestro o maestría en Enseñanza Superior en la UAS, doctorado en Educación de la UNED Costa Rica. Y dentro de su recorrido laboral están profesor en el sector público, técnico distrital en el área de Ciencias Sociales, profesor de nivel secundario en Ciencias Sociales del Colegio San Francisco de Asís desde 1988 hasta el 2000, profesor Ciencias Sociales en la UAPA desde el año 1999, profesor de posgrado y asesor de tesis en la UAPA desde el 2012 y es maestro de carrera académica en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra desde el año 2000. Enseña sociología, historia, ciencias sociales y antropología. Dentro de su producción está la colaboración educativa en el periódico La Información, es colaborador histórico del programa televisivo de La Expectativa y actualmente produce en Radio UAPA el programa Educación y Cultura. Un fuerte aplauso para el doctor Luciano Filpo. A seguida del doctor Luciano Filpo, vamos a tener la intervención de la maestra Yeruska Figueroa. Ella tendrá la presentación del análisis psicosocial de las conductas no deseadas en el contexto escolar. La formación de Yeruska Albania Figueroa Vargas es psicóloga educativa con maestría en gestión escolar de la Universidad Nacional Evangélica, especialista en orientación e intervención psicopedagógica de la UAS, especialidad en gestión de recursos humanos en UNAPE. Ha realizado múltiples diplomados y cursos relacionados a las políticas públicas para la protección de niños, niñas y adolescentes, disciplina en el aula y prevención de violencia basada en el enfoque de habilidades para la vida, entre otros. Actualmente se desempeña como coordinadora técnica docente de la Unidad de Orientación Psicología en la Regional 08 de Santiago del Ministerio de Educación. Además, es docente en la Escuela de Psicología Educativa de la Universidad Nacional Evangélica. Se ha desempeñado como psicóloga educativa en diferentes centros educativos públicos y privados y como técnica de orientación y psicología. Un fuerte aplauso para la maestra Yeruska Figueroa. Y la última intervención de este panel está a cargo de la joven Cristal Acevedo, quien tendrá la intervención sobre los medios de comunicación y las redes sociales como agentes promotores y detractores de la cultura de paz. Cristal es una destacada periodista, licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, graduada cum laude. Posee especialización en Marketing Digital de la Aden International Business School. También maestría en Comunicación Corporativa.
Ha desarrollado investigaciones con temas novedosos como manejo dado por la Presidencia de la República en su cuenta de Twitter durante el gobierno de Danilo Medina en el periodo 2012-2014. Tratamiento de la prensa a la matanza de los haitianos durante octubre de 1937. En el ámbito docente se ha vinculado como procesos de docencia y labores técnico-pedagógicas en las universidades católicas de Santo Domingo, APEC y OIM. Ha acuñado una significativa experiencia en el ámbito del periodismo y las relaciones públicas en actividades como Coordinadora Nacional de Notabilidad Institucional de la Policía Nacional, Comandante de Plataforma y Medios de la Policía Nacional, Directora de Comunicación de la Universidad Dominicana OIM, técnico en las comunicaciones del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, periodista de investigación del periódico Metro, encargada del periódico digital de la Policía Nacional, periodista del periódico Hoy, editora revista Bien Vivir. Ha sido distinguida con los siguientes reconocimientos: Premio Nacional de Periodismo Rafi Durán por la serie de reportajes Situación de Salud de la Niñez en República Dominicana. Premio 10º Concurso Periodístico sobre temas de niñez y adolescencia sobre la serie de reportajes Ayuntamientos Juveniles e Infantiles. Esto fue una respuesta social al derecho de la participación de niños y niñas en República Dominicana. Premio de Periodismo Turístico Epifanio La Antigua 2013 en la categoría digital. Cristal, una joven muy emprendedora, es fundadora y directora de verifica.com.do, primera página de verificación de información en RD, y también es fundadora y presidenta del Círculo de Periodistas de Medios Digitales. Un fuerte aplauso para Cristal Cebé. Las intervenciones de este panel van a ir en el mismo orden que les he presentado. Así que, sin más preámbulo, les damos los micrófonos al doctor Luciano Filpo, quien inicia su primera intervención. Señores, buenas tardes. A los facilitadores, a los participantes y a los amigos de la comunidad universitaria guapiana. Aunque se nos ha encomendado abordar lo que tiene que ver con la intervención docente en los entornos conflictivos que se dan en la escuela, nosotros queremos, en primer lugar, contextualizar la historia del autoritarismo, cómo desde sus inicios la escuela en su momento fueron entornos autoritarios, pero también queremos contextualizar la necesidad que hubo desde el mundo clásico de poner de relieve elementos relacionados con lo teleológico o los fines de la educación y lo axiológico y los valores de la educación, en un mundo donde a veces de manera acelerada decimos que se perdieron los valores, pero no analizamos los otros procesos, o aspiramos a que la gente sea crítica donde vivimos censurados todo el tiempo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hacer un breve recorrido, antigüedad, medieval, época moderna, para caer en los entornos donde se empieza a hablar de cultura de paz a través de la UNESCO. Nosotros quisimos empezar con una frase de Gandhi que habla de que no hay camino para la paz, sino que la paz es el camino. Y miren, este que hablaba de la paz murió asesinado. Entonces, miren, desde los griegos se produjo la necesidad de definir aspectos relacionados para qué la educación, los valores, pensadores como Sócrates, como Platón,
como Aristóteles entendían que era necesario cultivar las virtudes. En ese contexto, virtudes eran valores. Entre esos pueblos, el centro del proceso pedagógico ya era el ser humano. En sociedades donde la mitología pesaba mucho, esto no le quitó la secularización, el carácter laico a los procesos educativos. Y entonces en esa temática, griegos y romanos promovieron las virtudes, promovieron desde la escuela la justicia, pero también, por ejemplo, los romanos, así como los griegos exaltan el amor por la polis, los romanos también pregonan la necesidad de exaltar la civita, la sociedad, y la vinculación del ciudadano con esa ciudad. El mundo grecolatino desapareció. Pasamos al mundo medieval, donde la iglesia asumió el control de la educación. Yo quiero hacer unas diferencias. Por ejemplo, en el Plan Decenal de Educación se acuñó la frase de que educar es enseñar a la gente a vivir mejor. Y Paulo Freire dice que la educación es un acto de libertad, de emancipación. Y cuando no hay libertad, cuando lo que te enseñan es a obedecer, a cumplir, probablemente estamos pasando por un proceso de adoctrinamiento. Y adoctrinar no es educar, porque a través de la doctrina nos llega el dogma, nos llega la irracionalidad. Y todo acto pedagógico, todo acto educativo tiene que fundamentarse en la dignidad del sujeto, en la autodeterminación, en el libre albedrío. Hay que cultivar esas facetas que, por ejemplo, Platón sostenía que en el ser humano había que cultivar la templanza, el espíritu, la razón, también los elementos estéticos. Miren, distinguidos ciudadanos, no obstante el carácter autoritario y de adoctrinador que tienen los procesos pedagógicos que se dan en la Edad Media, allí surgen las universidades. Así como Platón creó una academia que puede ser considerada la primera universidad de Occidente, o Aristóteles crea un liceo que sería equivalente a la escuela media de hoy, en la escuela medieval se elabora un currículum, trivium, quadrivium. Allí se van a enseñar unas llamadas artes liberales, pero todo estaba sometido, subordinado a una educación monacal. Y yo sigo reiterando, yo difiero de hablar de educación cuando se está adoctrinando, porque sigo defendiendo los planteamientos de Paulo Freire, que educar es un proceso de generar autonomía, de generar independencia, de construir identidad. Y en un entorno autoritario, pues ahí se está violentando hasta la intimidad y la construcción de un sujeto libre. De ese entorno medieval, pues con muchos cambios, con mucha intolerancia, miren, mujeres acusadas de brujas porque procuraban encontrar la medicina a través de las plantas, hombres acusados de herejías porque cuestionaban algunos dogmas. Esto trajo consigo intolerancia, trajo hoguera, trajo crucificación, trajo amarrar en una rueda de echar, y todo se hacía en nombre de la fe, en nombre de Dios y otras cosas más, con el perdón de los que son católicos, protestantes, testigos de Jehová y otras cosas. Pero yo no estoy aquí para defender la sin razón, sino para defender lo que entiendo que contribuye a elevar la dignidad humana del sujeto, porque ya el Papa Francisco y el Papa Juan Pablo II pidieron perdón por todos los crímenes que se cometieron en nombre de la fe. Y fe y razón son dos cosas que nunca se pudieron armonizar. No obstante, el doctor de la iglesia, Santo Tomás de Aquino, pretendió a través de la suma teológica llevar a cabo procesos de armonía entre fe y razón.
todavía no vamos por ahí. Miren, en la época del Renacimiento, renacer es recuperar cosas. ¿Qué se recuperaron? Los elementos humanistas del mundo clásico, del mundo griego, del mundo latino. ¿Qué se recuperó? Colocar al hombre, me excusan las feministas, porque es que de género humano, de seres humanos se está hablando a partir de mediados del siglo XX, pero para allá atrás lo que se hablaba era de hombre. Entonces, religiones antropomórficas, cultura antropocéntrica se empiezan a establecer, particularmente en el Renacimiento. Pensadores como Dante, como Petrarca, como Boccaccio, también Desiderio Erasmo, colocan al ser humano en el centro de la sociedad. Sostienen que el hombre es la medida de todas las cosas. Y con esto se ponen a cuestionar patrones teocéntricos que predominaron en la época medieval, patrones autoritarios, patrones verticales que no admitían que se pudiera disentir de ellos, pero ellos lo hicieron. Galileo Galilei fue condenado a la hoguera por establecer que la tierra se movía y que no era plana. Él dice que se retrató, pero le vino la condena. Entonces, señores, aquí hay una diapositiva muy interesante de dos personajes, uno muy ligado a los procesos educativos y que le da una función cardinal a la educación. Es el caso de Jean-Jacques Rousseau, que escribió varias obras como El Contrato Social, pero su gran obra pedagógica es El Emilio, y que aborda el carácter sano, inocente del ser humano, y que sostiene que puede ser moldeado para el mal o para el bien, pero que la educación desempeña un papel muy importante en moldear a ese hombre para ser ciudadano, por un lado, un ciudadano que reclama derechos, que reclama deberes, y que eso nos viene desde los griegos. Pero él planteaba también que respetando la dignidad de ese hombre, había que educarlo en su estado natural. Él no estableció muy claro eso, y algunos lo tipifican como un pensador un tanto anarquista. Por su parte, el gran filósofo materialista Thomas Hobbes, quien defiende la monarquía autoritaria, sostenía que el hombre en estado natural es un lobo del hombre, es capaz de comerse al otro hombre, que tiene unos instintos y bajas pasiones, como la lujuria, como la vanidad, como la búsqueda de méritos, reconocimiento, y que lo arregla no es la educación, sino el estado fuerte. Señores, yo creo que los dominicanos estamos en esa etapa, porque nosotros de manera frecuente vivimos aludiendo que aquí lo que hace falta es que vuelva Trujillo para arreglar esto. Y en última instancia esa es la idea de Hobbes, que el estado autoritario, el estado fuerte es el que controla, es el que permea, es el que somete. Pero ese estado es el que violenta, ese estado es el que amordaza, ese estado es el que calla, ese estado es el que mete preso. Miren, en ese mismo contexto de estos pensadores, todavía, está el movimiento de la Ilustración. Aquí se empieza a pregonar por la educación pública. Pensadores como Comenius, como Condorcet, abogan porque la escuela debe orientarse a tener un papel más inclusivo y menos elitista. Podían educarse los aristócratas, podían educarse la gente que tenían determinados niveles sociales y la población no. Entonces, la Ilustración plantea, fundamentándose en la razón, en la búsqueda del progreso, del cambio, que la educación es la válvula para moldear al hombre y para llevarlo a nuevos estadios de desarrollo, donde superar la ignorancia, donde superar la trata negrera, donde superar la brutalidad de los sistemas criminológicos y la discriminación de los sistemas de salud que no estaban al alcance del pueblo. Hoy en día hay un grupo de filósofos
que están inconformes con la modernidad, porque todo eso que anunció en el siglo XVIII no se pudo comprobar o constatar, porque los seres humanos a veces tienen instintos insaciables y el sistema capitalista pregona la competencia individual, la búsqueda del lucro y el beneficio a expensa de cualquiera, y la escuela está llamada a superar esas debilidades. Miren, Ken Robinson es un especialista de innovación y creatividad en educación y sostiene que la escuela del siglo XIX y parte del XX estuvo orientada hacia una educación de la era industrial, de preparar peones. Bancarenko es un pensador de tendencia marxista que también hablaba de ese enfoque un tanto instrumental de la escuela para formar peones, para orientar en funciones laborales únicamente. Otros desde movimientos como el humanismo, como el personalismo, como el neotomismo, entienden que la educación y la escuela tienen un rol de propiciar las diversas dimensiones en el ser humano, sean estas actitudinales, procedimentales, conceptuales. No es únicamente tener habilidades académicas, porque también nos hemos quedado cortos a veces cuando tipificamos. Ken Robinson cuestiona eso. Howard Gardner en sus inteligencias múltiples también pone de manifiesto cómo excluimos determinados saberes y cómo etiquetamos y estigmatizamos a los muchachos, a veces con que no saben de una cosa pero saben de otra, y nosotros los educadores estamos llamados a explotar esa situación. Entonces, señores, miren, el siglo XX, el siglo de las grandes transformaciones, es el siglo de las grandes guerras. Una primera guerra mundial que deja más de 10 millones de muertos. Una segunda guerra mundial que deja más de 60 millones de muertos. Cerca de 100 millones de desplazados. Cerca de 100 millones de heridos. La sinrazón del mundo. Intelectuales como Jean-Paul Sartre renuncian al premio Nobel que le otorgan por la náusea. ¿Para qué sirve un premio Nobel si el ser humano no vale nada? ¿Para qué sirve un premio Nobel si los conflictos, la crispación es el elemento cardinal en una sociedad que se atreve a ir a una guerra fratricida antes que atreverse a negociar, a consensuar, a cooperar? ¿Qué son los elementos de una cultura y de una educación de paz? También el ruso Boris Pasternak también renunció al premio Nobel de Literatura por parte de las purgas que llevó a cabo Stalin en la Unión Soviética en su momento. Entonces, la UNESCO, que se creó a posteriori del surgimiento de la ONU, es la entidad que en el plano global empezó a potencializar la necesidad de crear una cátedra de educación para la paz, porque estaba el imperativo que teníamos que educar para la paz en un entorno bélico, en un entorno de guerra. Y en ese marco, esto se empezó a diseminar. Para esa misma época en que se creaba la UNESCO, Gandhi, con la frase que pusimos ahí, luchaba por la independencia de la India y promovió huelgas de brazo caído, sin tirar bomba, tirar tiros ni nada, solamente de abstenerse, porque la paz es efectiva si es bien llevada. Y creo que Gandhi contribuyó a eso, así como Martin Luther King en la lucha por los derechos de la población afroamericana en los Estados Unidos. Miren, todos estos elementos pueden caracterizar el entorno que justifican la emergencia de una cultura de paz. Si hablamos de cultura de paz, también tenemos que hablar de cultura democrática, porque la democracia hasta ahora es la mejor forma de organización si se respetan los fundamentos de la democracia, si hay tolerancia, si hay cooperación, si hay respeto de la diferencia,
si hay respeto por la diversidad, estamos obrando en un entorno democrático, en un entorno de tolerancia. La democracia reconoce el derecho del otro. La democracia reconoce que el otro tiene derecho a divergir de mí, a disentir de mí, y yo no tengo que sentirme maltratado. Ven acá, y tenemos que ser iguales. Este mundo no existiría si todos fuéramos iguales, o fuera muy monótono y aburrido. Entonces, la clave del éxito de la especie humana es lo diferente que somos y la capacidad de hacer que esa diversidad se imponga. Entonces, ese es el entorno de educación para la paz. Ese es el entorno que ha justificado la construcción de una educación para la paz. A mí me interesa destacar alguna cosa. Bueno, son algunos elementos a tomar en cuenta, ya lo hemos dicho, de por qué educar para la paz. Al inicio sosteníamos de que la escuela había sido un entorno con un carácter autoritario, con unas relaciones verticales. Siempre el maestro estuvo como el erudito en el pórtico y el alumno subordinado. En el ámbito oriental se podría decir casi prosternado o arrodillado, que no puede verle la cara al maestro, mucho menos disentir. Pero todo eso ha estado cambiando. A partir de la Declaración de los Derechos Humanos, que no fueron suficientes, empezaron otras declaraciones. Y desde finales del siglo XX empezamos a consolidar lo que se llaman sociedades garantistas. ¿Garantistas de qué? De las individualidades, de las diversas generaciones de derechos, que son alrededor de 4, y que en otro escenario lo podríamos ver. El autor francés Michel Foucault, un teórico de las relaciones de poder, en su libro Microfísica del Poder, habla de lo que significa el poder, de las relaciones asimétricas que implica poder a lo largo de la historia de la humanidad. Y en la escuela en algún momento se daban relaciones asimétricas. Ahora, ¿qué pasa? Señores, yo tengo mucho contacto con maestros en maestría que están dando clases, y yo veo a los maestros, a partir de lo que ellos dicen, y las maestras, acorralados, desarmados, acosados. Para mí son los maestros hoy en día los que se sienten acosados según lo que ellos dicen, porque me expresan de manera continua que ellos no van a pasar de 20 años en la escuela, que a los muchachos de ahora no hay quien lo aguante. Bueno, en esa tónica, señores, entonces parece que nosotros los maestros seguimos aferrados a viejos esquemas disciplinarios donde con nosotros ver a un estudiante era suficiente. Ahora eso no basta. Hay que, como dijo Ken Robinson, un autor que mencionamos hace un rato, hay que propiciar la creatividad y la innovación para intentar construir con esas nuevas generaciones aprendizajes significativos, colaborativos, pero también construir la paz y construir la democracia no es un discurso. Esto tiene que ver con la praxis, con la práctica. Es más importante lo que yo hago que lo que yo me ponga a decir aquí, porque ustedes mismos me van a desenmascarar. ¿De qué está hablando el maestro si cuando está en el aula no admite una opinión diferente de ningún estudiante? Como me lo comentan a mí, y yo no soy ningún santo, pero los estudiantes me dicen que le pasa eso. Entonces, nosotros los educadores también tenemos que ser formados en el manejo y resolución de conflictos en nuestros entornos pedagógicos, como dijeron en la mañana. No basta con una expulsión, no basta con una sanción. Usted es un agente que está llamado a resolver situaciones en su entorno. Ahora, si usted le tiene miedo al problema, ahí sí es difícil. Si usted se desembaraza, ahí sí que es difícil. No, fue que me mostraron que me queda poco tiempo y yo organicé esto para hablar 1 hora
Pero después entendí que en 25 o media hora se dice lo más sustancial de cualquier cosa y se puede entrar en una relación de interacción con los demás. Entonces, señores, sin querer justificar actitudes, pero ya hemos hablado de que según Michel Foucault se dan relaciones asimétricas, relaciones de poder asimétricas, pero también se puede pasar del poder al poderío. En el poder se le reconocen las autoridades a otro, pero el poderío, el uso del poderío, tiene que ver con el uso desmedido de la fuerza. Y cuando esto ocurre, el poderío se constituye en intimidad. El poderío se constituye en miedo. Yo espero que jamás esto ocurra en las aulas, pero si a un profesor no lo pueden inquirir porque él se siente mal, porque el estudiante tiene una buena pregunta, yo creo que está actuando desde la perspectiva del poderío. Porque jamás nosotros podemos ser agentes de miedo. Yo creo que tenemos que ser humildes, y si uno no sabe una cosa, decírselo a los estudiantes. Yo no me sé eso, porque hoy en día con las posibilidades que tenemos, los estudiantes pueden tener tantas informaciones como nosotros. Ahora, si usted se va a acomodar en una zona de confort y de orgullo que usted no admite que lo cuestionen, bueno, eso sería muy, muy peligroso. Miren, señores, aquí yo presento en esta diapositiva un conjunto de situaciones. Miren, el año pasado se hizo un estudio por el Ministerio de Educación acerca de la violencia en la escuela. Esto a propósito de que algunos vídeos se hicieron virales sobre situaciones violentas. Y el estudio refleja que en la zona donde se llevó a cabo, que fue la zona sur, cerca del 50% de estudiantes que fueron abordados plantean que ellos recibieron algún tipo de agresión física, verbal, psicológica, y esto contradice con lo que debe ser el proceso educativo. Señores, queremos decir que la violencia en la escuela no se da únicamente de maestro a alumno, alumno a maestro, no, eso es una arista, porque como dijo la persona que nos antecedió en la mañana, jamás podemos pretender que hay un antagonismo irreconciliable entre los profesores y los estudiantes. Se dan actos de violencia entre las estudiantes, se dan actos de violencia entre los estudiantes, entre los profesores, y todo eso discurre en los entornos pedagógicos, en los espacios de recreo, en los baños, con la agravante de que nuestra sociedad está crispada. Nuestra sociedad parece una olla de presión que con poco esfuerzo empiezan a estallar cosas, condicionada también por un morbo que se expresa a través de las redes sociales. Señores, con la muerte de un periodista en estos días, pudimos ver cómo gente que son intelectuales expresaban su alegría porque se murió un señor, o por lo que ocurrió con otro periodista que ha tenido unas relaciones de poder incestuosas con una hijastra, y la gente vive expresando. Bueno, cuando vamos por esos caminos no sabemos dónde estamos, si eso es racional, si eso es parte de una ira o de una impotencia que queremos explotarla por algún lado, pero eso está ocurriendo. Entonces, miren, en nuestra sociedad, Zygmunt Bauman es un polaco que habló de una generación líquida. Estamos ante una generación líquida, una generación sin forma, una generación de lo inmediato, de lo que se interrumpe todo, una generación que lo que cree que tiene derecho. Noam Chomsky, en uno de sus libros, La deseducación, sostiene que hoy en día estamos moldeando muchachos con parámetros que a veces resultan en lo que él llama la pedagogía de la mentira, y que eso hay que superarlo. Hay que superar la educación prohibida, hay que ubicar más en el centro de la situación pedagógica al alumno, como dijeron esta mañana. Nosotros,
pero nosotros los educadores seguimos aferrados a esos viejos atavismos de que fuimos y que no somos. Entonces, tenemos que hacer cambios, indefectiblemente. La violencia escolar. Bueno, a propósito de el estudio que referí del Ministerio de Educación, ahí se plantean algunas cosas de lo que ha estado ocurriendo y se sostiene que un entorno escolar donde el estudiante no se le garantiza la integridad es un entorno que también va a contribuir a que ese alumno no pueda desarrollar la cooperación, la creatividad, la solidaridad o las actitudes altruistas, porque son situaciones que están agrediendo continuamente su intimidad, continuamente su formación, su integralidad. Y a veces la escuela no asume el rol para el que está llamada. Ahora, claro está, yo no estoy muy de acuerdo con aquellos que solo condenan del problema a la escuela y la familia. ¿Y los problemas de la escuela y la familia de dónde llegan? ¿O acaso controla la familia y la escuela la corrupción? ¿Controlan la familia y la escuela los medios de comunicación y las redes sociales? Yo creo que a veces es un despacho rápido echarle la culpa a la familia y la escuela de todo lo que está pasando. El consumismo no es culpa de la familia. El que todo el mundo tenga que trabajar, yo creo que es más culpa de la sociedad de consumo que de la particularidad. Entonces, todas estas son aristas que tenemos que ver con algún comedimiento, porque es muy fácil siempre estar culpando a la familia y a la escuela. Además, con la misma familia, seguimos apegados a un modelo que ya no existe, el modelo de familia nuclear. En República Dominicana, más del 50% de las familias están dirigidas por madres solteras. Ahí no hay ninguna familia nuclear. Aquí hay familias ensambladas, aquí hay familias monoparentales, aquí hay familias incompletas. Y con todas esas realidades, con toda esa heterogeneidad, tiene que bregar la escuela, con la agravante de que hay temas tabúes, como las relaciones sexuales, que los maestros y a veces hasta los psicólogos no encuentran cómo abordarlo con los estudiantes. Entonces, ¿dónde encuentran ellos orientación? El morbo de las redes sociales. Dice Henry Giraud en su libro La inocencia robada, lo mencioné ahí en la diapositiva anterior, que hoy la industria cultural roba la inocencia a los niños desde temprana edad. Se me acabó el tiempo, pero déjenme decir algo. Bueno, miren, la UNESCO plantea que hay 4 pilares para la educación del siglo XXI que son ineludibles en las escuelas, que es desarrollar en los alumnos el ser persona, ser individuo, el saber hacer, tener competencias, tener habilidades para articularse, ya sea al mundo laboral o a otro mundo, así como aprender a convivir. Una persona que no puede convivir está negando hasta el humanismo mismo. Decía Aristóteles que quien no vive en sociedad es un animal o es un dios, porque lo social es lo que nos da condición. Y un individuo educado para el siglo XXI tiene que aprender a desaprender, tiene que tener la capacidad de innovar, de dejar atrás cosas y superarlas. Señor, excúsenme por el exceso de tiempo, pero no pude terminar. Buenas tardes. Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, de verdad para mí es un verdadero placer poder estar aquí en esta tarde, en este día casi completo, compartiendo con ustedes. Es un placer para mí de verdad poder aportar un granito de arena en cada uno de ustedes, que son los que están llamados a llevar a la práctica justamente esta cultura, llamados a crear esta cultura de paz que tanto necesitamos. Aunque estuvo muy interesante la conferencia anterior, sé que a veces nos distraemos un poquito por el asunto del almuerzo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente.
yo quisiera que ustedes sigan después de mí lo que voy a hacer. ¿Sí? Ok. A ver, van a repetir después de mí y lo van a hacer. ¿Sí? Sí, ok. Se saca la carita y se sacude afuera. Se entra la carita y vamos revolviendo. Se sacan las manitas y se sacude afuera. Se entra en la manita y vamos revolviendo. Se saca el cuerpecito y se sacude afuera. Se entra el cuerpecito y vamos revolviendo. Se saca la colita y se sacude afuera. Se entra la colita y vamos revolviendo. Ok, gracias, pueden sentarse. Bien, como les decía, a mí me ha tocado un tema sumamente interesante. Como todos los que han pasado, la verdad es que he estado deleitada. Y en continuación con lo que el maestro anterior estuvo hablando. Mi tema entonces es el análisis psicosocial de las conductas no deseadas en el aula. ¿Sí? Investigaciones recientes. Discúlpame, lo que pasa es que yo no puedo estar atada a un espacio. Bien, investigaciones recientes han demostrado que un adecuado ambiente de estudio junto con el desarrollo de habilidades psicoafectivas que posibiliten la convivencia esperada es lo que permitirá a los y las estudiantes sacar más provecho de su experiencia escolar. Una de las mayores preocupaciones y causas de estrés en los docentes y profesionales de la conducta de los centros educativos es justamente cómo abordar estos problemas de conducta y emocionales que presentan muchos estudiantes, situación que puede convertirse en una de las principales barreras para poder alcanzar logros en su aprendizaje. Yo sé que una de las preocupaciones que ustedes como docentes tienen es ¿qué vamos a hacer ahora que estemos en la escuela? Cuando se me presenten estas situaciones con niños que tienen mala conducta. ¿Les ha pasado por la mente? Sí, ¿verdad? Bueno, es normal. Estudios han demostrado esto. Esa es una de las preocupaciones que más se presentan en los docentes. Los problemas de conducta, entonces, hacen referencia a los comportamientos no habituales y mal vistos por la sociedad. Son observables, medibles y modificables. ¿Bien? También hablamos de problemas de conducta cuando nos referimos a los comportamientos que mantienen a algunos estudiantes distorsionando el curso habitual de la clase, la familia y los grupos de compañeros. ¿Sí? Fíjense en esto. Estos estudiantes, y esta es la preocupación que tenemos todos desde el Ministerio de Educación, estos estudiantes se encuentran en serio riesgo de exclusión escolar. Es lo primero. Fíjense que desde que vemos a un estudiante que tiene una mala conducta, ¿qué es lo primero que muchas veces surge? Se va. No lo aguantamos, se va. Entonces, cuando hacemos esto, violentando, como decía la directora ahorita, de Orientación y Psicología, las normas de convivencia, por desconocerlas, claro, cuando hacemos esto, entonces estamos condenando al estudiante también a lo que llamamos una exclusión social. Fíjense cómo vamos, porque cuando hacemos esto, miren para que ustedes entiendan un poquito, porque mi misión aquí hoy, o mi objetivo, lo que quiero lograr con ustedes, es sensibilizarlos, porque ustedes son los que están en las aulas, o los que van a estar, y los que tienen que manejar esto, y verlo de una manera empática, verlo de una manera de crecimiento, de aportar al desarrollo integral de ese estudiante.
Entonces, fíjense, cuando yo hago esto de expulsar a un estudiante porque tuvo una mala conducta, primero le estoy quitando la oportunidad a él de que reflexione sobre su propia conducta, de que aporte soluciones para él mismo, de que tenga un conocimiento que le sirva para comportarse en otro momento de manera asertiva. ¿Me entienden? ¿Me doy a entender? Fíjense, si nos viéramos de manera empática, ¿qué le gustaría a usted? ¿Quiénes tienen hijos aquí? Yo voy a levantar mi mano también porque yo también tengo. A mí no me gustaría que si mi hijo comete cualquier falta, lo expulsen de la escuela. ¿Por qué? Les voy a explicar la repercusión que tiene esto en lo social. Cuando lo expulsan de la escuela, le están quitando la oportunidad de educarse y con esto de conseguir un empleo que pueda darle un salario que le permita tener una vida digna. Entonces, obviamente le estamos empujando ¿a qué? Exactamente, a la delincuencia. Y después nos quejamos de que me atracaron, de que me pasó tal o cual situación en la calle que representa violencia. Pero fíjense que somos muchas veces los que generamos esas situaciones. ¿Desde dónde? Desde el entorno que se supone que es para transformar, para cambiar. ¿Me doy a entender? Entonces, por esto es que el Ministerio de Educación, dentro de sus políticas públicas y dentro de las normas de convivencia que mencionaban ahorita, ha aclarado que no se permite la expulsión de un estudiante. ¿Bien? Una de las mayores preocupaciones y causas de estrés de los docentes y profesionales de la conducta en los centros educativos es justamente cómo abordar estas situaciones. Situación que puede convertirse en una de las principales barreras para poder alcanzar los logros en los aprendizajes. Claro, cuando tengo un estudiante que está inquieto en el aula, que muestra un comportamiento disruptivo, pues obviamente que me va a detener el programa y que probablemente va a impedir que otros aprendan. ¿Sí? Aquí estoy. A la hora de comprender los problemas de conducta debemos tomar en cuenta no solo al estudiante, sino también los diferentes escenarios de desarrollo y educación en lo que éste se desenvuelve, como pueden ser la familia, la escuela y la comunidad, como les he explicado. Desde una perspectiva sistémica, entonces, se parte del planteamiento de que todos los sistemas a los que pertenece un sujeto están relacionados entre sí. La familia, la escuela, el grupo social, lo que sucede en uno de ellos definitivamente repercute en los demás. Fíjense, por ejemplo, el caso de este niño que fue reportado al Departamento de Orientación y Psicología porque se dormía durante las clases. Este niño estamos hablando de un niño de 7 años aproximadamente. La maestra se va al Departamento de Orientación y Psicología y le informa que este niño no está prestando atención a la clase, que para qué está ahí, porque es que no está atendiendo. Pues inmediatamente se empiezan a investigar la situación, qué es lo que está pasando. Y bueno, en esa investigación nos dimos cuenta de que el niño tenía una hermanita en el nivel preprimario, el nivel inicial, perdón, de 5 años. Esta hermanita y él se quedaban al cuidado de un padrastro durante las noches mientras su mamá se iba a trabajar. ¿Qué sucede? Ellos vivían en un espacio un poquito pequeño, lo que hacía que él pudiera darse cuenta de todo lo que estaba sucediendo. El padrastro, cuando él se dormía, entonces aprovechaba la ocasión para entonces abusar de la niña de 5 años. Él, en una ocasión, se despierta y se da cuenta que si él se duerme, entonces el padrastro va a abusar de la hermanita. Así que él asumió la postura de defenderla, exactamente. Así que él no se dormía durante las noches y con eso logró evitar que el padrastro abusara de la niña. Díganme si no es un héroe. Sin embargo, en la escuela, ¿saben qué? Tuvo bajo rendimiento académico porque se quedaba dormido durante todas las clases. Y si lo vemos desde solamente el punto de vista del estudiante, yo hubiese dicho, pero ese muchacho nada más viene a dormir a la escuela.
Sin embargo, fíjense el trasfondo que traía esa conducta al aula. Para mí definitivamente un héroe, pero que también necesitaba que se velaran por los derechos de él. ¿Sí? Entonces, definitivamente esta perspectiva sistémica nos da una idea general. Cuando viene una situación problemática al aula, no podemos ver solamente el problema que se está visualizando frente a nosotros. Tenemos que ver el trasfondo. Desde esta perspectiva, toda conducta se da en el marco de comunicación y de relación con otros sujetos, que forman parte de otros sistemas. Entonces, debemos tener en cuenta los distintos contextos en los que las y los estudiantes están insertos, porque la escuela es un sistema abierto, en interacción con otros subsistemas, y cualquier cambio que se introduzca en alguno de los subsistemas repercute en el otro. Veamos entonces el papel de los contextos para explicar un poquito y que podamos sensibilizarnos frente a esta situación. Los contextos en los que se desenvuelven los estudiantes son determinantes en su desarrollo. Existen condiciones alrededor del estudiante que ponen en riesgo su desarrollo psicosocial y por ende son causantes de comportamientos inadecuados. Detenerse en conocer los contextos de donde provienen e interactúan los y las estudiantes es imprescindible, y en esto me voy a detener definitivamente porque estoy frente a los próximos docentes que tienen que manejar esta situación. Detenerse en conocer los contextos de donde provienen e interactúan los y las estudiantes es imprescindible para identificar aquellos factores de riesgo que directa e indirectamente pudieran ser causantes de la conducta disruptiva. Entre estos los contextos están el contexto familiar, su composición y tipo de familia. Vamos a ver así a grosso modo, porque ya me dijeron que se me está acabando el tiempo. A grosso modo, ver la composición y tipo de familia, la dinámica familiar. ¿Cómo es la dinámica familiar de ese niño? Imagínense, por ejemplo, viendo lo que el maestro que me antecedió mencionó. Esa madre, por ejemplo, ese niño que viene de una familia donde solamente la composición es la madre y los hermanitos. Esta madre que trabaja, vamos a decir que en zona franca, para lograr poder llevar el alimento a sus hijos en la mañana o al día siguiente, está trabajando, llega a la casa, a lo mejor probablemente tuvo que trabajar horas extras. ¿Por qué? Porque necesita mayores ingresos. Esa madre llega a la casa y lo que tiene que llegar a hacer cena, a ver la tarea, a ver los uniformes del día siguiente. Óiganme, esa madre que viene estresada, cansada, no quiere saber de nada de eso, sin embargo tiene que hacerlo. Así que es muy probable que corrija la conducta inadecuada de sus hijos de manera como agresiva, violenta, y con eso entonces estamos haciendo ¿qué cosa? Estamos enseñándoles a nuestros hijos a hacerlo. Dinámica familiar en sentido general, familias disfuncionales, entre otras cosas. Voy a ir un poquito más rápido. El contexto social definitivamente es importante. Se refiere a las condiciones socioculturales en las que viven los estudiantes. Imagínese usted, ese niño que vive en un sector donde hay un colmadón. Hablamos de que hay situación socioeconómica, marginalidad, ruido, violencia, inseguridad, entre otras cosas. Ese niño, fíjense para que ustedes se den cuenta de lo que les estoy mencionando, al lado de su casa hay un colmadón que cierra entre ¿qué? 12, 1 de la mañana, con un radio sumamente alto, lo que hace que el niño no pueda dormir en el horario que le corresponde, y lo que hace que al día siguiente se comporte de manera inadecuada porque hay un ciclo que no pudo completar, que fue el del sueño. Contexto individual. Definitivamente este es muy importante. El contexto individual, entonces tomaremos en cuenta el desarrollo biopsicosocial del estudiante, la capacidad intelectual que tiene, lo afectivo. Todos sabemos que somos seres emocionales, ¿sí? Y no podemos sacar de la escuela las emociones. Imposible hacer eso. Fíjense que ustedes mismos, imagínense ustedes vienen a la universidad a estudiar y son adultos. Y antes de salir, su esposo y usted tuvieron una discusión.
¿Usted viene con todas las condiciones para aprender? Definitivamente no, porque mis emociones no están bien en este momento. Entonces, eso afecta definitivamente al niño. Hay unos factores de riesgo que también se dan para que estas situaciones en el aula pues se mantengan, que son género, edad, baja autoestima, desconexión emocional, entre otras cosas. El contexto escolar y de aula, definitivamente importantísimo, y ahorita mencionaban en varias ocasiones que muchas de las situaciones de violencia se dan desde dentro del centro educativo. Algo que no debería de darse, pero es así. Entonces, algo que debemos tomar en cuenta cuando estamos viendo estas situaciones son el contexto, las características del clima escolar. ¿Cómo es la relación docente-docente, docente-estudiante, estudiante-estudiante? Fíjense que el que me antecedió mencionó claramente que dentro de la escuela se dan diferentes formas de violencia y dentro de ellas está lo que no debería de pasar, docente-docente, docente-estudiante, ¿sí? Hemos tenido muchas situaciones en este sentido. Una cultura y organización del centro educativo. En esa parte de la cultura voy a mencionar las siguientes barreras que se presentan para que los estudiantes puedan mejorar su conducta. Actitudes negativas ante la inclusión de estos estudiantes. Al final del año escolar, muchos docentes lo que hacen es lo siguiente. Fulanito, yo no lo quiero para el año próximo. Se va. Falta de confianza en que todos los estudiantes pueden aprender y cambiar. Yo no sé si ustedes tienen niños pequeños, pero ustedes se podrán dar cuenta con los niños pequeños que sucede lo siguiente. Cuando los maestros le dicen que una cosa es de una manera, no importa que el maestro esté equivocado. ¿Se han dado cuenta? La palabra del maestro es ley, batuta y constitución. Eso es así, mami, tú no sabes. Es la profe la que sabe. Entonces, ustedes y yo sabemos que eso sucede. Entonces, cuando es el maestro el que tiene bajas expectativas con relación a mí, pues entonces yo debo bajar, debo de cumplir las expectativas que tiene mi maestro porque mi maestro es el que sabe. Sí. Falta de confianza en que todos los estudiantes pueden aprender y cambiar. Atribución de causalidad centrada única y exclusivamente entre el estudiante y la familia. Búsqueda de soluciones individuales dirigida únicamente ¿a quién? Al estudiante. Falta de atención desde el currículo a la dimensión de participación. Lo que mencionaba Minerva ahorita con relación a que el estudiante tiene derecho a participar en su propio crecimiento. Falta de participación de los estudiantes en las decisiones relacionadas con las normas de convivencia. Y lo peor aún, falta de conocimiento por parte de los docentes de las normas de convivencia. Ausencia de la responsabilidad compartida. Falta de mecanismos para que los estudiantes reflexionen. Dificultad para la coordinación entre los docentes. Falta de implicación y coordinación con la familia. Falta de coordinación entre instituciones. Nosotros como docentes debemos conocer cuáles son las instituciones que están para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Contexto de aula. En el aula, entonces, la atribución de causalidad centrada en el estudiante y la familia, el estrés del docente, descuido del bienestar emocional de los estudiantes, falta de atención en las relaciones sociales, actividades poco participativas, el docente es el que siempre hace las cosas, estilos de actuación docente que pueden ser tanto agresivo dominante como pasivo permisivo. Entonces, y ya para ir concluyendo, de acuerdo a lo planteado en la revisión y actualización curricular, se debe favorecer el desarrollo de las habilidades socioafectivas o emocionales, contempladas sobre todo en las competencias éticas y ciudadanas comunicativas, de desarrollo personal y espiritual, en las que se fundamenta el mismo. Estas habilidades son esenciales para la vida escolar, ya que no solo se requiere como base para el logro de los aprendizajes, sino que pueden marcar la diferencia, oigan bien, entre la permanencia o la deserción escolar. ¿Sí? Para reflexionar entonces, y ya a modo de cierre, en este sentido se recomienda a los y las docentes, y esto es importante para cada uno de ustedes, el desarrollo de habilidades y actitudes que fortalezcan su autoestima y desarrollo personal y social. ¿Cómo así? Pero yo soy la maestra, claro, pero yo debo velar porque mi desarrollo en lo personal y social, en mi autoestima, sean saludables.
¿Por qué? Porque como decían ahorita, yo no puedo dar, ¿qué cosa? Lo que no tengo, exactamente. Entonces, con énfasis en el conocimiento y manejo adecuado de las emociones para mejorar las relaciones consigo mismo y con los demás. Y en este punto sí me voy a detener porque lamentablemente día tras día me encuentro con maestros que no saben manejar sus emociones. Y eso es un problema muy serio. Porque entonces vemos al estudiante como ese enemigo y no como que yo soy la persona que está llamada a enseñarle a manejarse de manera adecuada. Bien, de hecho, he visto directores, algo increíble, ¿verdad? No debería suceder, pero ¿qué les digo? Sucede. Directores que muestran sus emociones al decir, no, es que si él está, yo me voy. Cuando hemos tenido que ir porque se han expulsado y le hemos llevado las normas de convivencia para que vean que no lo pueden expulsar, entonces me dicen, no, pero si ella se va a quedar, entonces yo me voy. Algo increíble, pero que sucede, lamentablemente. Y construir el sentimiento de su vida junto a otros, con vocación de servicio, encontrando así plenitud y satisfacción personal y laboral. Déjenme decirles algo, que ustedes puedan encontrar placer en lo que hacen. No lo hagan solamente porque estudié eso, porque esa carrera tiene quizás una aceptación social o porque tiene un salario que quizás es lo que yo necesito. No, hágalo de corazón, hágalo de vocación. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Tienen sueño? Párense. Claro. ¿Están parados? Siéntense. Siéntense ya. Es para que boten la cuaja, porque si no, no me van a escuchar. Entonces, quien da clase en universidades tiene que lidiar con el estudiante que llegó de trabajar, con el que el marido la botó. Entonces, tenemos que comenzar así. Bueno, yo soy Cristal, yo soy periodista de profesión y ya he trabajado en algunos lugares, pero mi real vocación y a lo que le dedico más tiempo es a mi organización sin fines de lucro, que es el Observatorio de Medios Digitales Dominicanos, la institución de República Dominicana que vela porque todos nosotros posteemos contenido de valor en Internet. Y quiero comenzar para poder conectar con el tema de la educación viendo y hablando acerca de qué son los medios de comunicación y las redes sociales. Hace mucho tiempo los medios de comunicación eran ¿cuáles? Radio, televisión, periódico. ¿Verdad que sí? ¿Ya? Y actualmente los periódicos digitales, ¿cierto? Y si yo le digo que no. No son solo esos los medios de comunicación. Todas las plataformas de redes sociales son medios de comunicación. La única diferencia es que actualmente están en manos de personas que no se prepararon académicamente ni tienen ningún tipo de formación académica para poder manejarlos. Por eso, al final, la mayoría de las personas que hacen uso de redes sociales cometen tantos errores al utilizarlas que al final repercute incluso en si van a conseguir un trabajo y el día anterior pusieron una foto en un pantalón corto con una presidenta en la mano en un colmado. ¿Les ha pasado? Sí. Sí le ha pasado, lo que pasa es que ustedes no lo van a decir aquí. ¿Qué pasa con esto? En los años 1970, 1980, cuando una chica salía embarazada en el barrio, ese era el chisme del mes, al menos en nuestro país, ¿verdad que sí? Eso era todo el mundo ahí. Y tú viste, y se le ve la barriga ya. ¿Y de quién el muchacho? Todo el mundo. Se fue con un casado, sobre todo, ¿verdad? Ya no es tan así. ¿Por qué ya no es tan así? Porque actualmente las redes sociales han implicado que la gente no tiene la necesidad de pararse en la esquina del barrio y hablar de fulanito. Ya uno tira su pullita por Facebook, no. Dice, la hija favorita de Dios. ¿Han visto ese?
Todos habíamos puesto esa. Todos van a un hotel de lujo y se tiran la foto en un baño, ¿no? ¿Lo hacen? Ok. No, vamos a ver si no hacen esta. Espérense, timing. Todos vamos a un restaurante de lujo y cuando pedimos el plato más caro, ¿qué hacemos? Y cuando cocinan arroz con huevo, no lo ponen. ¿Por qué les pongo estos ejemplos? Les pongo estos ejemplos para que entendamos que invertimos mucho tiempo en publicar contenido que no es de valor, en publicar contenido que no aporta absolutamente nada más que evidenciar las carencias emocionales que tenemos como seres humanos. Y por eso, analizar qué son los medios digitales es importante, pero aún más importante es entender por qué debemos enfocarnos en las redes sociales. Y es por una razón simple. Es muy difícil que el periódico Hoy o el periódico Listín Diario te publique el selfie que tú te tiraste anoche, ¿verdad que sí? Pero en todas las cuentas de Facebook, que son 5.800.000 en República Dominicana, sí puede aparecer. Y actualmente, por el consumo masivo que hacemos de Internet, es posible que esa foto la vea más gente que una noticia del Listín Diario. Porque el Listín Diario simplemente tira 100.000 ejemplares. En Internet, en República Dominicana, hay 6.185.336 personas, o un poquito más. Son más de 6 millones de personas que tienen acceso a cualquier tipo de contenido que yo pueda estar posteando. Y vamos a entrar a una página, no sé si cargó, que se llama Internet Lifestack, que se muestra ahí todo lo que son las estadísticas del uso de Internet que se está haciendo en este minuto. ¿Cargó? Bueno, no cargó, pero en esa página que les invito a visitar, se puede traducir, es en inglés, pero podemos traducirla. Te presenta que más de 3.500 millones de personas están conectadas a Internet o hacen uso de Internet. Y que de esas 3.500, ¿ustedes saben cuántas tienen Facebook? 2.000 millones de personas. 2 de cada 7 personas en el mundo tiene una cuenta de Facebook. Y de Twitter, por lo menos 1 de cada 7 personas en el mundo tiene una cuenta de Twitter. Y en República Dominicana, el que está bateando, ¿cuál es? Instagram, que todavía no es la más utilizada o con mayor número de cuentas, pero sí es la más popular en estos momentos con los usuarios, entre los usuarios activos de Internet. No pudimos ver por qué no cargó, pero vamos a seguir para que el tiempo no se nos vaya. ¿Qué necesitamos entender brevemente? Que las redes sociales son un instrumento de construcción social. Cuando Pablo Ross tuvo que ser apresado por violar a su hijastra, antes de que llegara a la primera plana del periódico, ya eso lo sabía media población dominicana por WhatsApp, ¿o no? Todo el mundo. Y empezó la gente a llamar a todo el que era amigo de Pablo Ross, sobre todo a las mujeres. ¿Y a ti no te dijo algo? Y empezó todo el mundo a decir, bueno, él a mí me enamoraba, pero ¿qué vamos a hacer? Incluyéndome a mí. Que la gente empezó a llamarme y dije, ay, yo no voy a hablar de ese tema porque él es mi amigo. ¿Verdad? Y la amistad no se puede traicionar en momentos difíciles. ¿Qué pasó con otras personas que él también enamoraba? Que sí accedieron a hablar en televisión, a decir todo lo que había pasado y al final él está todavía expuesto a todos esos cuestionamientos. No se necesitó que The New York Times publicara eso. Con el simple hecho de que cada persona tuviera una cuenta de red social hablando sobre ese tema, hizo ese tema viral. Y todos conocemos todos los detalles, incluyendo la fotografía de esa joven, simplemente por redes sociales. Redes, instrumentos que ni siquiera tienen un costo para nosotros y quizás por eso no le damos el uso que deberíamos darle. Entonces, hoy las redes sociales son instrumentos detractores de la cultura de paz, pero no porque como instrumentos en sí sean tendentes al conflicto, a la guerra o a las situaciones de peligro. Son así porque los seres humanos reflejamos a través de ella ese espacio deliberado que tenemos dentro, porque al final simplemente son vitrinas de lo que nosotros queremos exponer y normalmente exponemos cosas y situaciones que no deben ser públicas. Cuando mi marido me manda flores, yo lo pongo en Facebook, pero cuando me da un trompón,
no lo pongo en Facebook. Quizás el que tú pongas que él te dio un trompón es mucho más efectivo que el que tú pongas que él te mandó flores. Porque cuando él te da un trompón, la fiscalía por ley, por denuncia pública, debería meter preso a ese hombre y evitar que te vuelva a dar y evitar que haya otro feminicidio en el país. Entonces vamos a pensar en algo que es sumamente importante y que yo creo, y lo vamos a ver más adelante, que es la parte vital de las redes sociales. Debemos lograr que sean promotores de cultura de paz. Pero para que sean promotores de cultura de paz, primero tenemos que asumir que el uso que hacemos de ella es incorrecto. Por eso les voy a dejar una tarea, que se la dejo a todo el que le doy una clase. Cuando usted llegue a su casa, usted se va a sentar y usted va a entrar, ¿tienen Facebook? A su Facebook. ¿Tienen Twitter? A su Twitter. ¿Tienen Instagram? A su Instagram. ¿Tienen YouTube? ¿Un canal? Bueno, entren a YouTube. ¿Tienen LinkedIn? LinkedIn es la red profesional más importante, así que esa es otra tarea. Entonces, ¿tienen WhatsApp? Entonces, aunque WhatsApp no es una red social, es un sistema de mensajería, van a entrar a todas, se van a sentar y se van a hacer la siguiente pregunta, son dos. ¿Qué es lo que yo quiero que la gente piense de mí? Bueno, yo quiero que la gente piense de mí. Mi hijo dice que yo quiero que la gente piense que yo soy bonita, porque yo me peino mucho, dice él. Ok, yo quiero que la gente piense que yo soy bonita. ¿Yo estoy posteando contenido que retribuya ese objetivo que yo tengo? Bueno, yo estudio medicina y yo quiero que la gente piense que yo voy a ser un buen médico. ¿El contenido que yo estoy posteando responde a ese objetivo que yo tengo? ¿O lo que yo estoy poniendo es cuando voy a la barra payana comenzando y a decir que quiero aumentar 10 libras porque estoy muy flaco? ¿Eso tiene algo que ver con ese objetivo? Por no ponerle ejemplos peores. De gente que sube foto en traje de baño porque cree que es Ángel de Victoria's Secret, ¿verdad? Cuando usted quizás lo que quiere es ser gerente de un banco. Se están riendo allá atrás, parece que alguien publicó. ¿Porque es para qué? Bueno, pero tu derecho al chapeo debe ser privado, no público. Quizá, pero no vamos a entrar en ese tema porque nos desvirtuamos. Lean un libro que anda por ahí. Entonces, la pregunta sería, si la quieren escuchar, ¿cómo podemos lograr que las redes sociales entonces sean un instrumento promotor de la paz y no un detractor de la paz? Vamos a ver. Vamos a analizar esa parte juntos y solo con 3 preguntas, porque me imaginaba que por ser la última el tiempo sería corto. ¿Cómo uso mis redes sociales? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Mucha gente me dice, Cristal, ¿tú eres casada? Porque nosotros somos amigos de Facebook, yo no veo que tú publicas nada. Incluso mis amigos periodistas, cuando yo estuve casada, el que era mi esposo fue y pensaban que era mi hermano, porque nos parecíamos físicamente. Y dijeron, ay, pero es que ella era casada. Yo digo, sí, yo duré 8 años casada, nadie lo sabía. Yo no tengo por qué subir fotos de mi familia en mi Facebook, ese no es mi fin. A mí no me interesa que la gente conozca mi vida personal. En mi Facebook yo subo información estrictamente de periodismo. Y cuando otra persona me dice que comparta otro tipo de información, yo le digo, ¿es de periodismo? No, lo siento. Porque no me interesa, esa soy yo. Ahora, cada uno de ustedes, con esa tarea que yo le dejé, va a entender y a analizar profundamente en su interior qué es lo que yo quiero mostrar. No todo se muestra. No todo se muestra. Segunda pregunta, ¿para qué uso mis redes sociales? ¿Para qué? Para chapear, como dijo ella ya, la de la camisa rosada. ¿Para eso? No. Si no es para eso que lo quiero, muy bien. Si no es para eso que yo quiero mis redes sociales, entonces, ¿por qué todas las fotos que yo publico responden a ese objetivo que no es el que yo tengo? Después, la gente va a mi oficina para que yo lo asesore
y me dice, mira, pero yo quiero un trabajo, yo soy muy bueno en tal cosa, y les voy a poner un ejemplo. Yo conozco un diseñador gráfico que es súper bueno, excelente, pero él todo lo que comparte en su Facebook es de pornografía, y yo tengo un hijo. Yo no lo puedo contratar, porque mi hijo va a mi oficina. Y a mí me da miedo que esa persona, por esa tendencia a publicar información pornográfica, me le haga daño a mi hijo. Él no lo sabe y él es mi amigo, pero yo no lo contrato por eso. Y es el mejor diseñador gráfico que yo he conocido. Pero hay particularidades de sus publicaciones en redes sociales que me revelan una parte de su personalidad que a mí no me conviene tener cerca. Entonces, cuando ustedes entren a su Facebook, a su Instagram, a su Twitter, revisen si ustedes están revelando información importante de ustedes que en vez de ayudarle les está perjudicando y que en un futuro, cuando sean profesionales, eso, recuérdense, todo sale a la luz. Si no, pregúntenle a Donald Trump. Tercera pregunta y última. ¿En beneficio de qué estoy utilizando mis redes sociales? ¿Qué yo comparto? Yo comparto un video de chistes o comparto un video donde hay un niño que necesita un trasplante y hay que buscar un donante y no se ha podido encontrar. Yo comparto un video donde hay un chico y una chica en una escena romántica, o yo comparto un video sobre la Guerra de Abril porque mis estudiantes no conocen ese episodio de la historia y muchísima gente tampoco entiende cómo surgió ni por qué pasó y qué es lo que tiene que ver Juan Bo con eso y quién es el héroe y qué Camaño que llegó y que el otro, Fernández Domínguez. O sea, ¿qué estoy haciendo con mis redes sociales? En mi caso, yo me he hecho popular por buscar trabajo. Por lo siguiente, en mi carrera periodismo se paga muy mal y hay que coger mucha lucha. Más que ser profesor, ya ustedes saben que si se coge lucha. ¿Qué ha pasado? Que como yo conozco muchos periodistas, las empresas que yo conozco, amigas, siempre me preguntan por haber dado clase a mucha gente. Cristal, ¿tú conoces a alguien que sea community manager? Entonces ya mi Facebook se ha vuelto famoso porque yo publico mucha vacante. Yo no quisiera publicar vacante, porque yo tengo 4 trabajos y una empresa y doy clase entre universidades. Pero yo las publico porque dentro de los 2,000 periodistas que yo tengo como amigo, alguien no tiene trabajo. Y yo sé que con eso hay alguien que se va a beneficiar. Y hay alguien que para mí esa publicación no es importante porque yo tengo trabajo, ya terminé. Pero para esa persona que no tiene trabajo, sí es importante. Entonces, vamos a revisar qué estoy haciendo y cómo puedo ayudar a otras personas. Y como conclusión final, aportar que cuando podamos responder a estas 3 preguntas y la respuesta sea la paz, entonces habremos logrado que los medios de comunicación sean promotores de paz. Muchas gracias. Entonces, cualquier actitud, gesto, sin darnos cuenta, puede generar violencia. Y eso lo vimos en la mañana de hoy. Es importante recordarlo. Resumiendo el panel que oficialmente responde al moderador, tenemos aquí recordarles que siempre hay que tener en cuenta ese contexto histórico que es lo que provoca la actuación y el comportamiento de la sociedad actual. Las cosas no suceden porque suceden, sino que tienen un referente que le ha antecedido, y por ello el señor Luciano hizo esa valoración contextual. Posteriormente, la señora Yeruska pues intervino, y quiero rescatar 3 aspectos importantes que ella explicó. Primero, tenemos que tratar de generar entornos adecuados dentro del contexto escolar, porque si no se generan entornos adecuados, entonces pudiéramos motivar a la violencia. Y cierro con la parte de Cristal, y es la reflexión sobre el uso de las redes sociales que han tenido en los últimos años tanto crecimiento, y que en la medida que incremente la tecnología, definitivamente no vamos a ir para atrás, sino hacia adelante. Vamos a ver en la casa qué es aquello que estamos posteando y publicando para ver si entre todos generamos una cultura de paz. Quiero cerrar esta intervención
también para que busquen en la internet un principio importante de una cultura de paz, que es el principio 90-10 de Stephen Covey. Y este presenta una actitud positiva que se traduce en: si yo cambio, todos cambian y el mundo cambia. Muchísimas gracias. Pedro Emilio le da el cierre para retornar a sus hogares. Muchísimas gracias y un aplauso a ambas conferencistas. Gracias a nuestra vicerrectora Giovanni Rodríguez por la conducción de este panel, a Yeruska y a Cristal y al señor Filpo. Muchísimas gracias a la doctora Gilma Romero por su participación, Minerva Pérez, que no está con nosotros, salió un momentito, y a cada uno de ustedes. Puestos en pie, escuchamos el himno de la UAPA para dar cierre a esta actividad.